Buenos días, hermanos, estamos acá nuevamente con este estudio o reflexiones bíblicas de la escuela bíblica dominical, todos los domingos, de la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey. Ya hemos empezado con algunos cultos, con protocolo, pero continuamos con los estudios bíblicos y otros encuentros por Zoom y por Facebook Live, como en este caso estos estudios, ¿no? Y bueno, damos gracias que de esta manera también podemos contactarnos con un montón de hermanos, amigos que nos escuchan y pueden estudiar la Biblia a través de este medio. Así que no nos entristecemos por estar comunicándonos así, sino todo lo contrario, nos alegramos por estar comunicándonos con personas que de otra manera no podríamos llegar, ¿no es cierto? Así que bienvenidos a aquellos que están integrándose en estos estudios. Siempre contamos que es una serie de estudios. Estamos con los evangelios sinópticos porque guardan un paralelismo, de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Y entonces estamos estudiándolos así siguiendo ese paralelismo, y el resto de los estudios están guardados en el muro llamado La Bautista, que corresponde a estos estudios y al resto de las actividades de la iglesia, ¿no? El muro de Facebook. También en un canal de YouTube que yo hice puse todos estos estudios que vengo haciendo, así que desde la cuarentena, desde que empezó esta cuarentena, están todos los estudios ahí, en el canal que lleva mi nombre, Samuel Mato. Así que a todos los amigos que se integran en esta serie de estudios pueden ver los anteriores y poder tener una continuidad en esos dos medios, YouTube y Facebook. Hoy estamos con un breve texto de Marcos, que también está en Mateo y en Lucas, que está en el capítulo 10, en el versículo 13. Marcos 10, 13 al 16. En la versión Reina Valera dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, este es el texto, muy breve, pero muy importante. Muy importante por el hecho de que acá Jesús dice que, dos afirmaciones muy importantes. Una es que de los tales es el reino de los cielos, y la otra es que para entrar en el reino de los cielos hay que recibirlo, ¿no?, como un niño. Palabras claves, pero muy importantes. Es decir, claves en el sentido de que hay precisión en estas palabras, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos?, ¿no? Esta pregunta está respondida en estas dos afirmaciones. Y por eso es tan importante este pasaje, que por ahí lo tomamos al pasar con el hecho simplemente de que Jesús bendecía a los niños y retó a los discípulos porque no los dejaban llegar, ¿no? No es un acontecimiento histórico, una miscelánea, ¿no?, de la relación de Jesús con la gente, ¿no? Hay acá dos frases muy importantes, ¿no? Y esas dos frases muy importantes las vamos a estar viendo ahora, ¿no? Lo primero que vemos es que
o sea, querían que Jesús tocase a los niños, ¿no? Lucas, en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 18, versículo 15, dice lo mismo, ¿no? Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es decir, versículos 16 y 17 son iguales que en Marcos, y el versículo 15 resume, pero no dice más que eso, que los adultos llevaban los niños para que Jesús los tocase y que los discípulos los reprendían. En Mateo, capítulo 19, versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue allí. Es decir, acá está aclarando que la cuestión estaba en que era ponerle las manos para orar por ellos. Es decir, hacía imposición de manos, como dice el apóstol Pablo en otros pasajes, ¿no es cierto? Si vemos esto con Marcos, capítulo 10, versículo 16, que dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, tenemos claro que era lo que estaba pasando. Las personas llevaban los niños para que Jesús orase por ellos, poniéndole las manos encima, es decir, sobre su cabeza, era la imposición de manos, ¿no? Acá nos aclara que los tomaban los brazos, fíjense en la ternura del acontecimiento, de la situación, los tomaban los brazos y poniendo las manos sobre ellos, es decir, en la cabeza, los bendecía. Es decir, la oración era una oración de bendición. Bueno, esto se hacía con los sacerdotes, los rabinos. El bendecir venía como una ya tradición patriarcal de no solamente decir cosas buenas, decir cosas buenas, deseando cosas buenas, sino que la oración misma era una bendición. Y la palabra era una palabra, digamos, determinante, porque la oración de bendición traía una influencia para bien. Ese era el concepto que ya se venía desde los patriarcas, ¿no es cierto? La bendición del Padre sobre el Hijo determinaba el rumbo, el futuro de ese Hijo. Entonces, con ese concepto judío, la gente llevaba a Jesús a los niños para que orase por ellos. Es decir, Jesús sanaba enfermos, liberaba demonios, qué mejor llevarle a mi hijo para que Él lo bendiga, ¿no es cierto? Entonces había fe en Jesús, pero con una tradición judía que ya venía en este sentido, ¿no? Orientada en este sentido. Este pasaje, decíamos, tenía dos afirmaciones, ¿no? Es decir, este es el hecho es Jesús bendiciendo a los niños. Pero cuando los apóstoles reprenden a la gente para que no traiga niños, yo me imagino que sería una buena cantidad de niños, ¿no? No traigan a los niños, no molesten ahora. Tenemos que tener en cuenta que Jesús nos había venido contando el pasaje de Mateo 10, 19, lo habíamos leído,
donde nos decía en el capítulo 19 que en el versículo 2 le siguieron grandes multitudes. Le siguieron grandes multitudes, después los discípulos se fueron aparte con Jesús, estando en casa, decía, habíamos visto el pasaje de Marcos, estando en casa, aparte, los discípulos hablaron sobre el tema del divorcio. Pero evidentemente la tarea continuó, ¿no? Salidos al día siguiente, o en algún momento, ¿no? No sabemos si fue el día siguiente, no lo dice, pero salidos de la casa, la tarea continuó. Esa multitud que venía siguiendo a Jesús, otra vez se estaba agolpando, pero en este caso le traían niños. Esto es lo distintivo de otros grupos de gente, ¿no? Y entonces, la palabra clave, ¿no? Jesús da esta palabra clave que es dejar a los niños, no lo impidan, ¿no? O sea, Jesús los reprende, dice, no lo impidan, no me molestan los chicos, todo lo contrario, déjenlos venir a mí. Y dice, vamos a ir claramente al versículo 14 de Marcos 10, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, está afirmando que los niños, a los niños les pertenece el reino de los cielos. No es que están en el reino de los cielos, les pertenece el reino de los cielos. El reino de los cielos es de ellos. En otros pasajes nos encontramos con la pregunta, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Esas preguntas aparecen varias veces en los evangelios. De hecho, como lo vamos a ver el próximo domingo, por un joven rico, por maestros de la ley, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, los niños no deben hacer nada. Esto es categórico. De los tales es el reino de los cielos. No tienen que hacer nada. Ya de ellos es el reino de los cielos. No es que ellos entraron. No, ellos tienen el reino de los cielos. Es de ellos. Esta afirmación es muy importante. Obviamente Jesús nos decía las cosas al pasar, ¿no es cierto? Y tenemos otro dato importante, que es que se repite en los 3 evangelios. Entonces, la primera aplicación que nos encontramos con esto es que no hace falta que los chicos, que los niños, hagan algo para entrar en el reino de los cielos. Ya están. En realidad, lo que tenemos que hacer es algo para que no salgan. Para que en ese estado en el que están puedan crecer hasta poder tomar una decisión y con esa facilidad de estar, continuar. Ahora volvemos un poquito sobre esto, pero otra cosa que dice es, no se lo impidáis. Es decir, que ellos están, ¿no? Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Es decir, que ellos están en el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos, pero hay un proceso de crecimiento en el que tienen que ir a Jesús. En ese crecimiento hay un momento en que tendrán que tomar una decisión y tienen que ir a Jesús. Si ellos están, van a Jesús libremente. ¿No es cierto? Pero si nosotros en ese proceso, en ese transcurso en el que ellos van creciendo para tomar una decisión, le ponemos obstáculos para que vayan a Jesús, ellos que están en el reino de los cielos van a ir creciendo y no se van a encontrar con Jesús porque les hemos impedido ir a Jesús. Esto es lo que nos está diciendo este versículo y es maravilloso porque nos define el ministerio, el trabajo, el servicio hacia los niños.
nosotros tenemos que enseñarles el Evangelio para que llegado el momento de su decisión, que no sabemos cuándo será, no tenemos una edad, no tenemos una situación, tenemos testimonios de personas con muy poca edad que han tomado una decisión firme de entregarle sus vidas a Cristo y todo el resto de su vida fueron conscientes de esa situación, ¿cierto? Hablando de temprana edad, para que me entiendan lo que quiero decir, es 5 años, por ejemplo, como era el testimonio de mi hermana, ¿no? 9 años, como es mi testimonio. Y entonces, ¿cuál es la edad? No tenemos una edad, pero no importa eso. El asunto es que en su proceso, el niño, estando en el reino de los cielos y no impidiéndole que vaya a Jesús, sino acercándolo a Jesús, el acercándolo a Jesús es enseñándole el Evangelio. Y vamos a revisar otra vez el Evangelio, ¿no es cierto? Porque este pasaje nos lleva justamente a revisar el Evangelio. Pero enseñándoles el Evangelio, ellos tienen una comprensión clara de que es fácil acercarse a Jesús. Solamente hay que recibirlo. No hace falta hacer nada para acercarse a Jesús. Ahora lo vamos a ver. Pero entonces este pasaje nos enseña 2 cosas. Una, que ellos están en el reino de los cielos, pero deben acercarse a Jesús y nosotros no tenemos que impedírselo. Bien, este versículo es clave entonces para lo que es el ministerio con los niños. Hay una distinción entre Marcos y Lucas, porque Lucas repite exactamente lo que dice Marcos, salvo al principio un par de cositas, pero estos 2 versículos que estamos diciendo claves, que son las palabras de Jesús, Marcos 10, 14 y 15, se repiten igual en Lucas. Pero en Mateo hace una pequeña distinción. El versículo 15 de Marcos dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. En Mateo, en el capítulo 19, dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no dice lo que en Marcos está diciendo. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. No lo dice simplemente porque ya lo dijo, lo habíamos visto y por eso nos estamos metiendo de vuelta en el capítulo 18 de Mateo. ¿Se acuerdan que eran las condiciones para ser un discípulo de Jesucristo? Estaban en este sermón del capítulo 18. Y habíamos visto en Mateo 18, versículo 3 y 4, que dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En aquel momento la pregunta de los apóstoles era: ¿quién es el mayor? Y entonces Jesús respondía a esa pregunta con un niño en medio. Quizá Mateo, que articuló los pasajes, los textos para formar este sermón del capítulo 18, extrajo esta frase dicha en ese contexto, el contexto donde traían los niños a Jesús. Pero las trajo y la colocó en este lugar que era más conveniente para seguir con el tema de quién es el mayor. Es decir, les decía, y lo vimos en aquel momento, quizá puedan repasarlo porque fue un estudio que hemos hecho sobre eso, el mayor es el que se hace como un niño. Es decir, mayor es el que entra en el reino de los cielos, ya está. Con estar, decíamos en aquel momento, con estar en el reino de los cielos, ya hemos alcanzado todo lo mayor que podemos alcanzar. No hay algo mayor, no hay algo superior que estar cara a cara con Dios. No hay algo mayor, ¿no? Y eso
es entrar en el reino de los cielos y tener vida eterna. Eso es lo mayor. Ser mayor es entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que estábamos viendo en aquel estudio de Mateo 18, ¿no? Así que hay que hacerse como un niño para entrar al reino de los cielos. Pero la expresión de Marcos, fíjense que en Mateo dice, Mateo, volvemos a Mateo 18:3, dice, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero en Marcos, por eso decíamos la precisión de las palabras, ¿no? En Marcos 10:15 está diciendo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Está diciendo algo más. Está diciendo que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Pero además, para entrar en el reino de los cielos hay que recibirlo. ¿Qué palabras, no? Precisas. No es que hay que hacer algo para entrar en el reino de los cielos. Hay que recibirlo. Por eso hay que ser como niños. Porque a medida que vamos infectando nuestra cabeza, nuestro pensamiento con la corriente de este mundo, vamos creyendo y vamos contaminándonos con el pensamiento de que hay que hacer algo para entrar en el reino de los cielos. En cambio, un niño ya está en el reino de los cielos, es parte del reino de los cielos, y cuando se encuentra con Jesús, si no lo hemos impedido, y ahora vamos a revisar esto de vuelta, si no le hemos impedido que llegue a Jesús, Él con total sencillez va a recibir. Pero si nosotros hemos hecho cosas para impedirle a ese niño que llegue a Jesús y hemos contaminado su mente con la mentalidad del mundo, le va a ser difícil recibir. Ya va a pensar que tiene que hacer algo, tiene que hacer en vez de recibir. A medida que va creciendo ese niño, ¿no? Lejos de Jesús, va a seguir pensando que tiene que hacer algo para entrar en el reino de los cielos, y así se va a alejar cada vez más, porque no hay nada que pueda hacer para entrar en el reino de los cielos, sino recibir. Entonces, cuando la luz del Evangelio le resplandece, no, si es niño, o es joven o es adulto, cuando le resplandece la luz del Evangelio, entiende, comprende que tiene que recibir y no hacer. Bueno, esto lo podemos volver a ver con Juan capítulo 3, en donde un adulto, que en algún momento, obviamente, siendo niño, estaba en el reino de los cielos, pero a medida que fue creciendo, su cabeza se fue contaminando con la corriente de este mundo, y él tomó por el lado no del libertinaje, sino por el lado del legalismo religioso, se transformó, estoy hablando de Nicodemo, en un principal, es decir, uno de los más religiosos de aquel momento entre los judíos, un principal entre los judíos, es decir, miembro del Sanedrín, ese concilio, ese grupo que dirigía todo el ámbito religioso. Y obviamente si dirigía el ámbito religioso, dirigía no lo político, porque estaban bajo el Imperio Romano, pero sí la influencia del pueblo en lo político también, ¿no? Entonces, Nicodemo, que ya estaba lejos del reino de los cielos, ya no se había acercado a Jesús y se alejó con su religiosidad, dice que él entonces fue de noche. Fíjense lo que pasa con la mentalidad de una persona. En este ejemplo vamos a ver lo que sucede con una persona que ya se alejó del pensamiento de un niño, de la sinceridad de un niño para recibir, ¿no? Él fue de noche ahora, dice.
De noche para que no lo vean, porque le daba vergüenza. A un niño no le da vergüenza. El niño está en el reino de los cielos y no le da vergüenza acercarse y recibir a Jesús. Pero lo que pasa con las personas a medida que se van contaminando con el pensamiento del mundo es que no solamente se alejan de Jesús, sino que además les da vergüenza acercarse, y en este caso Nicodemo fue de noche. Entonces Jesús le dijo en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vuelve a decirle otra vez en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para Nicodemo esto de nacer de nuevo era incomprensible, que él quería entenderlo. Un niño no lo pregunta, el niño lo recibe, ya está en el reino de los cielos, y cuando entiende lo que vamos a seguir explicando, cuando entiende, lo recibe. Aquel que ya está contaminado con la mentalidad, la corriente de este siglo, como dice en Efesios 2, ¿no? Dirigido, dice, por el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, ¿no? Aquel que está contaminado con la corriente de pensamiento del mundo, humanista, ateo, tan lejos de Dios con tantas otras cosas, aquel que está contaminado quiere entender cómo es esto. Entonces Jesús le aclara, no es que tenés que entrar, porque es lo que pregunta Nicodemo, que otra vez tengo que entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. No, eso es un nacimiento físico. Digamos, de tu mamá naciste una persona física, con un cuerpo físico. Pero ahora tu espíritu está muerto a causa del pecado. Y entonces es necesario revivir, resucitar, volver a nacer. Y eso es algo que solamente lo hace el Espíritu Santo. Por eso dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, de agua, por el bautismo, sí. O sea, el bautismo muestra que se ha nacido del Espíritu Santo. Hay un juego de palabras en esto, obviamente. El Espíritu en griego es pneuma. Pneuma es viento, ¿no? Y agua, viento y agua, no porque esté hablando de los elementos de la naturaleza, sino por los símbolos que representaba, ¿no? El viento representa al Espíritu Santo, ¿no? Por eso le dice, el Espíritu es como el viento, que oye su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni dónde va. Le dice acá en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es decir, así como el viento es el Espíritu Santo. Y es como el agua, por eso nos bautizamos en agua. Es como el agua que hace reverdecer las plantas, que purifica. Entonces hay todo un simbolismo en esto que sin duda este maestro de la ley lo entendía todo. Él quería entendía lo que la ley decía, pero no podía entender cómo se podía recibir, cómo se podía nacer de nuevo. Entonces Jesús llega al punto en donde le dice en el versículo 12, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si te cuento las cosas que hay en el reino de los cielos, no las vas a creer. Pero te estoy tratando de explicar en términos humanos que tenés que recibir, que tenés que creer. Esto es. Entonces, le vuelve a decir, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En este caso se estaba refiriendo a la cruz, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es recibir? Creer es recibir. Sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Toda la conversación sigue con Nicodemo y podemos volver a terminar en el versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense entonces la cantidad de veces que se pronuncia la palabra creer. Creer está en el versículo 15, en el que cree, el que cree en él, el que en él cree no se pierda. Vuelvo a decirlo en el versículo 16, que aquel que en él cree no se pierda. En el versículo 18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Tantas veces se pronuncia la palabra creer, ¿no? Y finalmente en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer no verá la vida. Fíjense, recibir es creer. Un niño está en el reino de los cielos, y si nosotros no le enseñamos otra cosa, él cree, él recibe, cree, recibe el regalo de la vida eterna, con total franqueza, sinceridad, sin cuestionamientos. Pero la mentalidad de este mundo, incrédula, nos aleja de Jesús. Cuando llega el momento de tomar una decisión, estamos lejos de Jesús y queremos entender primero y después queremos hacer. Queremos entender qué es lo que hay que hacer para entrar al reino de los cielos. Y Jesús nos está diciendo en este pasaje, le decía a Nicodemo, no hay que hacer nada, ya lo voy a hacer yo. Nadie subió al cielo sino el que descendió. Jesús es el que descendió del cielo para morir en la cruz, pagando Él nuestros pecados, y luego volver a subir. Nadie subió, dice Jesús, nadie subió. A ver si entendemos esto. Nadie subió, no hay nadie a quien podamos rogar, clamando ayuda, que esté vivo. Solamente Jesús. Solamente Jesús está vivo. Él es el que subió, es el único que resucitó. Los otros están muertos, esperando en un estado, como lo describe en Tesalonicenses, durmiendo, ¿no? Están esperando la resurrección de los muertos. Pero Jesús es el único que subió, porque Él es el que bajó. ¿Quién puede subir a la gloria, al reino de los cielos, a la eternidad, a estar a la diestra del Padre, sino Jesús? Solamente Jesús, que venció la muerte y resucitó. Así que es el único en el que podemos confiar y creer y rogar, y aferrarnos para tener vida eterna. Esto le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Así como la serpiente, en un relato del Antiguo Testamento donde los israelitas en el desierto eran picados por serpientes, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés que que haga una serpiente de bronce agarrada a un poste, y ese poste lo pongan en medio del campamento. Y todo aquel que fuera picado por una serpiente miraba esa estatua de bronce puesta en el poste en el medio del campamento, y con mirarla bastaba para ser libre del veneno. Era el antídoto espiritual para el veneno de la serpiente. Así que de esa misma manera Jesús, que es el Hijo de Dios, iba a ser colgado como si Él fuera la maldición, como si Él fuera el pecador, colgado en una cruz, ¿no es cierto?, para que todo aquel que ponga una mirada de fe en Jesús, no hay nada que hacer, solamente mirar, recibir, creer en Jesús, el que cree en Él tenga vida eterna. Así que
el Evangelio, este Evangelio es necesario enseñárselo a los niños para que cuando ellos maduren en una decisión, reciban el reino de los cielos. Lo reciban con esa simpleza de no poner condiciones ni cuestionamientos, sino que con fe reciben el Evangelio. Bueno, si esa persona se le ha impedido llegar a Jesús con una serie de enseñanzas, tanto por el ejemplo como por las palabras, por la influencia de todos los medios, ¿no?, tanto electrónicos como afectivos o con falta de afecto, van contaminando la mente de ese niño de tal manera que va creciendo y se va alejando de la posibilidad de recibir a Jesús. Entonces este pasaje de Marcos es tan claro en ese sentido, ¿no es cierto? Porque dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que aclarar en relación con esta cuestión de ser como niños, ¿no? Como un niño no significa en la inmadurez, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 1 Corintios 14, en el versículo 20, 1 Corintios 14, 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, algunas personas malinterpretan este versículo pensando que hay que ser inmaduro, ¿no? Tener un comportamiento infantil. No es que hay que ser como niños inmaduros. No se trata de eso. Se trata de que tenemos que ser como niños en la malicia, en aquellas cosas que contaminan nuestra mente, nuestro corazón, para acercarnos a Jesús. Pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Obviamente que la madurez de la que está hablando acá no tiene que ver con el grado de inteligencia, sino que tiene que ver con actitudes que tienen que ver con un comportamiento que nosotros debemos tener. Y ese comportamiento se adquiere en una relación con Dios y entendimiento de la palabra. Entonces, no es necesario tener un comportamiento inmaduro. En 2 Pedro tenemos el otro pasaje, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todas las difamaciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, fíjense las cosas que el otro pasaje nos decía, que teníamos que ser como niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? Este pasaje nos aclara a qué cosas son malicia, ¿no? Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, es decir, la falsedad, las mentiras, las envidias, es decir, las comparaciones con el otro y querer codiciar lo que el otro tiene o es, ¿no? Y las detracciones, es decir, las difamaciones, que tienen que ver con mentir en relación con otro, ¿no es cierto? Falso testimonio, digamos, ¿no? Dejando todas esas cuestiones que tienen que ver justamente con lo opuesto a amar al prójimo, que amar al prójimo es amar a Dios también, ¿no es cierto? Están ligados una cosa con la otra.
no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Así que amando al prójimo también es parte del amar a Dios. Entonces, desechando entonces todas estas cosas, ¿no? Dice, desead como niños recién nacidos, nos vuelve al ejemplo del niño, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Podemos imaginarnos entonces un bebé recién nacido, cómo busca el pecho de su madre, ¿no? Con una desesperación para poder alimentarse, ¿no? Entonces, el ejemplo del bebé es impresionante para lo que es el deseo de conocimiento de la palabra, de alimentarnos en la palabra. Porque no es que solamente busca el bebé el alimento, también busca el afecto de la madre. Cuando la madre da pecho a su bebé, no solamente le está dando alimento natural, biológico, físico, ¿no? También le está dando alimento afectivo, ¿no? Alimento espiritual. Ese momento donde la mirada de la mamá y el bebé se conectan, ¿no es cierto? Es un momento muy particular, ¿no? Exclusivo del bebé y la mamá. Así es nuestra relación con Dios. De esa manera, entonces, dice, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios, pero no solamente palabra de conocimiento, sino una palabra de relación con Dios, ¿no? Entonces, por eso dice no adulterada, porque una leche rebajada con agua, ¿no? Está adulterada. Entonces, en una relación franca, sincera, con Dios, acercándonos sin la contaminación de los pensamientos de este mundo. Es decir, tenemos que alejarnos de los pensamientos de este mundo. Yo siempre digo, no tenemos que cuestionar la Biblia a la luz de los pensamientos del mundo, sino tenemos que cuestionar los pensamientos del mundo, que son los míos también, es decir, cuestionar mis pensamientos a la luz de la Biblia. En la Biblia, el modelo, la palabra nos está dando el modelo a seguir. Y no es al revés, ¿no? Nosotros cuestionando lo que dice la Biblia, sino al revés. La Biblia dice esto, entonces estoy pensando mal. Así es como nos acercamos a la leche espiritual no adulterada. Estoy pensando mal. Esto dice acá, ¿cómo puede ser? Decía Nicodemo, ¿cómo puede ser? Ese es el cuestionamiento de la persona contaminada por los pensamientos de este mundo. ¿Cómo puede ser? Tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi madre y nacer. En vez de decir, explícamelo, decime cómo es, porque yo estoy equivocado. No, estaba equivocado Jesús, parece, ¿no? Así a veces vamos a la Biblia. Está equivocada, no puede ser esto. Bueno, entonces dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y acá viene el tema de la madurez, para salvación. Uno se hace ingenuo en el pensamiento, en el sentido del pensamiento del mundo, se hace ingenuo, pero sabio y maduro en el pensamiento del reino de los cielos. Entonces, acá vamos a otro tema, ¿no es cierto? Algunas personas piensan que para poder, elegir bien, uno tiene que experimentar todo, ¿no? Entonces, una persona va a ser sabia cuando ha experimentado todo y entonces, habiendo experimentado todo, sabe qué elegir. Este es un pensamiento bastante común en el mundo que, de alguna manera, el autor de Eclesiastés lo siguió y dijo, todo es vanidad, todo es inútil. Esa era su expresión a cada rato después de haber experimentado una serie de cosas. Pero el pasaje que nos habla de lo que es justamente una persona que como un niño se mantiene sin contaminación es el del Salmo 1. El Salmo 1, que en realidad es Jesús, el que experimentó plenamente lo que dice los Salmos, el capítulo 1. Dice de esta manera, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Vamos a explicar un poquito. Fíjense, está hablando de una persona que no se ha dejado influenciar, consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, que no comenzó con la conducta de aquellos que se alejan de Dios, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, no se puso en la actitud de soberbia para burlarse de los demás y de todos, incluyendo a Dios y su palabra. Sino, dice, que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es lo que dice 1 Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, en la ley de Jehová, en la palabra, está su delicia, se deleita, se alegra, disfruta la palabra, ¿no? Y en ella medita de día y de noche. Claro, porque primero la lee, la escudriña, ¿no? La analiza, la estudia, la conoce bien, la memoriza y después todo eso trabaja en la mente de día y de noche y medita. Como un pastor decía, la rumea. Como vieron, las vacas tienen varios vientres, entonces vuelven, regurgitan el alimento y lo siguen masticando para de esa manera digerirlo. Bueno, eso es meditar. Meditar es, lo incorporamos y lo volvemos a traer para analizarlo más, ¿no? Y vuelve, y eso es meditar. Meditación no es vaciar la mente, sino todo lo contrario. Llenarla con la palabra de Dios y esa palabra va y viene sin darnos cuenta en el momento propicio, ¿no? Es pensar. Meditar es pensar, no dejar de pensar. Entonces, esta persona en la ley de Dios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, será maduro, madura, crece. En este caso sería el ejemplo de un árbol que está plantado junto a un río que corre el agua, no agua estancada. Entonces ese árbol crece, madura y da fruto. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces madurar es crecer en la palabra. Madurar no es haber experimentado todo, no hace falta experimentar todo. Bienaventurado aquel que no experimentó todo, sino que experimenta lo que dice la palabra. Así que no encaminemos a los niños, esto, volviendo al pasaje, sería impedir a los niños, encaminar a los niños en vivir, experimentar las cosas que experimentan los demás. No necesita el niño experimentar todas las cosas malas que hemos experimentado nosotros para entonces madurar. No todo lo contrario. El niño necesita crecer en el conocimiento de la palabra y la aplicación de eso a su vida. Una mentalidad inocente y pura nos permite alejarnos de aquello que nos va a dañar y vamos a madurar. La persona que no experimenta, algunos piensan que no está en condiciones para elegir. No, todo lo contrario. Puede elegir mejor porque tiene mayor claridad de pensamiento. Aquella persona que ya está en lo malo no tiene tan buena claridad de pensamiento, ¿no es cierto? Porque ya está. Algunos piensan, entonces hay que experimentar para después elegir. Meterse en las arenas movedizas para después pensar en salir es una utopía, ¿no es cierto? Es decir, no puedo meterme para después salir y poder... Eso, sería lo que hizo Jesús. Jesús es el que descendió, se mantuvo sin pecado, murió en la cruz por nosotros y subió. Eso lo hace Jesús nada más. Solamente Jesús fue capaz de mantenerse sin pecado. Así que experimentar para decidir es intentar entrar para después salir. No, el que entró es difícil salir. Solamente a través de Jesús se puede salir, que es el que entró y salió.
Entonces, no contaminemos la mente de los niños con las experiencias malas de los adultos para que entonces ellos maduren. No, se madura justamente con una inocencia, con una pureza, pero con conocimiento de la palabra que nos hace maduros espiritualmente y con buenas decisiones en la vida. Así que no necesitamos hacer que los niños experimenten por eso, porque si no, se lo impedimos, le impedimos acercarse a Jesús. Otros piensan también que para ayudar a otros hay que haber experimentado y entender lo mismo que vivió esa otra persona. Entonces podemos comprender, podemos empatizar con la persona y ayudarla mejor. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona que participó del consumo de drogas va a poder ayudar mejor a otra persona que está sumida en esa adicción y no puede salir. No es lo que dice la Biblia. Cuando uno está fuera, puede ayudar mejor. Para poder empatizar, lo que hay que hacer es lo que hizo Jesús. Jesús vio, oyó y tuvo un corazón compasivo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ver a la persona, observar a la persona, escuchar, prestarle atención cuando habla, ¿no? Y poder interpretar lo que siente y permitir que la persona hable y cuente su dolor, ¿no es cierto? Que esto también es sanador para la persona, ¿no? Y después tener un corazón compasivo, tener compasión hacia la persona. Esto es la clave para poder ayudar a otros a salir de lo que sea, ¿no es cierto? Pero siempre señalando a Jesús como el autor y consumador de la salvación. Nosotros no podemos salvar a nadie, es Jesús el que salvó. Entonces nosotros, para ayudar a otra persona, no necesitamos experimentar lo mismo que la otra persona. No se es maduro por experimentar, no se es hábil para ayudar a otro por experimentar. Dice la palabra, bienaventurado el que no anduvo, ¿no? Así es lo que nos dice la Biblia, tenemos que ser como niños. Estamos explicando eso, ¿no? Entonces, no hace falta para ser maduro experimentar todo. No hace falta para elegir experimentar todo. Y no hace falta para ayudar a otros experimentar todo. Esos son conceptos justamente del mundo que contaminan nuestra mente y nos alejan de Jesús. Entonces, Jesús decía, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esa es la clave que estamos diciendo. Para impedirle a un niño hay que hacerle experimentar las otras cosas que hemos experimentado nosotros y nos hizo daño. No, de ninguna manera. Todo lo contrario, alejando al niño de lo malo y acercándolo a Jesús. Esta persona que va a crecer y en su momento tomar una decisión. ¿Y qué decisión tiene que tomar? Recibir. Recibir a Jesús como su Salvador personal. Creer en Él. Jesús le decía a Nicodemo, el que cree, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el que cree en Él tiene vida eterna. Es simple. Si vos ahora, contaminado con toda la mentalidad del mundo, te cuesta hacerte niño, empieza por esto, ¿no? Lo que nos enseñaba la palabra. No podemos entrar en el reino de los cielos si no somos como niños. Lo que tenés que hacer para ser como niño es simplemente esto, creer. Creer en Jesús, recibirlo. No hay nada que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué manera vas a pagar? ¿Cómo vas a cambiar? ¿No? Esta es la gran encrucijada de la vida eterna. Que Dios no nos puede recibir contaminados y pecadores, y nosotros lo sabemos. Interiormente, la ley escrita en nuestros corazones nos indica que estamos en falta. Y queremos hacer algo para pagarlo, para remediarlo. Ya está, no se puede remediar. Este es el gran dilema. Y el dilema lo solucionó Dios enviando a su Hijo Jesucristo al mundo. Jesús pagó
Él se entregó a sí mismo, nadie le quitó la vida. Él la entregó para pagar nuestros pecados en la cruz. Ahora nos hacemos como niños cuando recibimos sin impedimento a Jesús. Cuando recibimos, cuando creemos en Él, cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Así que si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, este es el momento. Es el momento para que hables con Él como un niño, sin cuestionamientos, sin argumentos, sin impedimento. Hables con Jesús y le entregues tu vida y le digas, creo en vos como mi Salvador, te recibo como mi Salvador, te hago el dueño y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, los quiero dejar, ayúdame, llename de tu Espíritu Santo para que entonces pueda cambiar. Y el Señor va a hacer la obra. Recibí a Cristo como tu Salvador, hacete como un niño y entra en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, te animo a que no le impidas a los niños entrar en el reino de los cielos, llegar a Jesús. Ellos ya están en el reino de los cielos. A medida que van creciendo, se van alejando de Jesús. No le impidas acercarse a Jesús. Enseñales el Evangelio. Permití que ellos conozcan la palabra, que se mantengan alejados de las maldades, de la malicia de este mundo, pero que conozcan la palabra, porque cuando ellos conocen el Evangelio van a poder tomar una decisión para entregarle su vida a Cristo. No hay nada que podamos hacer para que ellos anticipadamente entren en el reino de los cielos. Algunos piensan que si los bautizamos de chiquititos, ellos entran en el reino de los cielos. No, es un concepto errado acerca de lo que es el bautismo. Nosotros nos bautizamos en agua para mostrar que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos muerto a una vieja vida y resucitado a una nueva. El bautismo en la Biblia siempre fue de adultos. Juan bautizó a Jesús de adulto, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 está hablando del bautismo de Juan. Juan bautizaba, dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo. Bautizar significa sumergir. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que el bautismo no salva. Es Jesús que nos bautiza en su Espíritu, es el que nos salva. El bautismo es una muestra de que hemos creído. En Hechos capítulo 8, ¿no? A ver, ahora lo busco, en Hechos estaba el caso de Felipe cuando le habla aquel etíope que fue a Jerusalén y estaba leyendo las Escrituras. Sin duda era adinerado, ¿no es cierto? Era una persona que estaba asociada, cercana a la reina del reino de Etiopía, Candace, la reina, ¿no? Dice en el versículo Hechos 8, 27, ¿no? Un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Tenía plata para comprarse el libro de Isaías. No cualquiera compraba, ¿no? Entonces iba con el libro de Isaías leyendo, ¿no? Y no entendía. Entonces Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca a él y le explica el Evangelio. Le explica quién era el que se describía en Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba hablando de Jesús, que moría y resucitaba. Isaías lo profetizó 740 años antes de que sucediera. Y no entendía de quién está hablando. Entonces Felipe le explica el Evangelio. Entonces, dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, él fue salvo por haber creído de todo corazón y ahora el agua
era un símbolo de aquella fe, ¿no? Y entonces, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Descendieron, no es que Felipe le tiró un poquito de agua encima, sino que descendieron porque se sumergieron. Bautizar significa sumergir. Descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Entonces, se bautizan las personas que han tomado una decisión. Las que todavía no han tomado una decisión, no tiene sentido que se bauticen. No importa la edad que tenga, pero si tomó la decisión de entregar su vida a Cristo, de recibir la salvación que regala Jesucristo, de creer en Él, esa persona puede bautizarse. Pero ¿para qué vas a bautizar a un bebé si todavía no tomó ninguna decisión? Él es del reino de los cielos, o mejor dicho al revés, como dijo Jesús. El reino de los cielos es de Él. Así que, volviendo a este pasaje de Marcos, Marcos capítulo 3, el capítulo 10, versículo 13 en adelante, vamos a leer solamente las palabras de Jesús que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. ¿Qué palabras importantes dice en estos dos versículos? Orientadas hacia la forma de guiar a un niño y orientadas hacia la persona que tiene que tomar una decisión para poder entrar en el reino de los cielos. Dejar a los niños que se acerquen a Jesús a través del Evangelio, ¿no? Y los que ya se han alejado, aquellos hacerse como niños para recibir como niños, con esa sinceridad de todo corazón, sin cuestionamientos, sin malicia, el recibir a Jesús como Salvador, recibir la salvación que viene de Él. Así que te animo a que allá mismo hagas eso, que le entregues tu vida a Cristo. Después vendrá el bautismo, pero ahora entregale tu vida a Cristo. Entregale tu vida a Cristo y sé salvo. Entra en el reino de los cielos. Este es el momento para hacerlo. Te dejo a solas con Jesús. Que Dios te bendiga.